Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estaré resolviendo 4 ejercicios de calor y 3 ejercicios de mecanismos de transferencia de calor. En este primer ejercicio nos dice una pieza de fundición que pesa 50 kilogramos es sacada de un horno en que su temperatura es 500 grados Celsius e introducida en un tanque de acero de 80 kilogramos que contiene 300 kilogramos de aceite a la temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura final de equilibrio es de 25 grados Celsius. Allí el calor específico de la pieza de fundición. Para este problema usamos que el calor perdido menos el calor ganado va a ser igual a cero, o que el calor perdido es igual al calor ganado. Y también usando la otra fórmula, que el calor va a ser igual al calor específico por la masa o por la diferencia de temperatura. Entonces en el calor perdido, a este lado ponemos al calor específico de la fundición por la masa, que son 50 kilogramos, por la diferencia de temperatura, que sería de 500 menos 25. Va a ser igual al calor ganado, que sería el calor específico del aceite, y en este caso sería 0.5, por la masa, que nos dice que contiene 300 kilogramos de aceite, y por la diferencia de temperatura, en que en este caso han empezado con 20 y termina en 25, entonces sería 5, más el calor específico del acero, que es 0.1, por 80, que es su masa, y por 5 también, porque esta sería la diferencia de temperatura. Entonces el calor específico va a ser igual a 0.5 por 300 por 5 más 0.1 por 80 por 5 sobre 50 por 500 menos 25. Poniendo esto en la calculadora nos da que el calor específico de la fundición va a ser igual a 0.0317 calorías por gramo por grados Celsius. Para el segundo ejercicio nos dice un clavo de hierro con un calor específico de 470 joules por kilogramo por Kelvin, que se encuentra a una temperatura de 500 grados Celsius, se clava en una tabla y sufre un aumento de temperatura. Si suponemos que el 65% de la energía cinética de un martillo de 1.5 kilogramos que se mueve a 7 metros por segundo se transforma en calor que fluye hacia el clavo y no sale de él, ¿cuánto será la temperatura final del clavo de 8 gramos golpeado 10 veces? Para esto tenemos que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por el volumen al cuadrado. En este caso nos dice que cinética de un martillo de 1.5 kilogramos y a una velocidad de 7 metros por segundo, entonces tenemos 1/2 de 1.5 por 7 al cuadrado, y nos da que la energía cinética es de 36.75 joules. Pero también nos dice que solo el 65% de esta se transforma en calor. Entonces 0.65 por 36.75, y esto nos da 23.8875 joules. Ese sería el calor por cada golpe. Entonces, como son 10 golpes, multiplicaríamos esto por 10. 10 por el calor y nos da 238.875 joules. Y nos pide hallar la temperatura final después de haberlo volvido 10 veces. Entonces 238.875
875 va a ser igual a la masa, que sería 0.008, por el calor específico, que es 470, por la diferencia de temperatura, sería temperatura final menos la temperatura inicial, que es 15. Despejamos la temperatura final y también el 15. 238.875 sobre 0.008 por 470, y la temperatura final va a ser igual a 238.875 todo sobre 0.008 por 470 más 15. Y resolviendo esto en la calculadora nos sale 78.53 grados Celsius. Para el tercer ejercicio nos dice cuánto calor en joules se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en vapor a 110 grados centígrados. Para este caso hacemos nuestro diagrama. Acá 0 grados, acá 100, acá tenemos 110, y acá tenemos menos 10. Entonces primero esta agua va a llegar, o bueno, este hielo va a llegar a 0 grados. Luego acá vamos a tener el calor latente. Luego acá vamos a tener un calor 2 y luego otro calor latente. Y por último, cuando este esté en vapor. Y nos pide calor 1, calor 2, calor 3 y más calor latente de fusión más el calor latente de vaporización. Y eso es lo que nos pide. Luego también tenemos el dato que la masa es de 15 gramos, lo que es igual a 0.015 kilogramos. Entonces para el calor 1 tenemos 0.015 por el calor específico del hielo, por la diferencia de temperatura, que van a ser 10 hasta que llegue a 0 grados. Luego más la misma masa por el calor latente de fusión, sería 4 por 10 al cubo. Luego más la misma masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura, que sería 100, más la misma masa por el de vaporización, 2, 2, 5, 6, 10 al cubo, y por último la misma masa por el calor específico del vapor, que para este caso vamos a considerar 2010, y por la diferencia de temperatura, que sería 10. Y poniendo todo esto en la calculadora nos da un total de 45.751.5 joules. En el cuarto ejercicio nos dice, se desea obtener cubitos de hielo a menos 20 grados Celsius, de 5 gramos cada uno. Si se dispone de agua a 25 grados Celsius, ¿qué calor debe ser extraído para obtener cada uno de estos cubos? En este caso vamos a dibujar otra vez. Y acá va a estar 0. Acá vamos a poner los menos 25 grados Celsius.
perdón, los menos 20 grados Celsius y acá los 25 grados Celsius. Y nos piden hallar qué calor se necesita para llegar hasta ahí. Y acá vamos a tener el calor latente. Y nos pide por cada cubo, y cada cubo debe pesar 5 gramos. Lo que, bueno, acá no vamos a convertir a kilogramos, ¿verdad? Entonces lo que nos piden es el calor 1 más el calor 2 más el calor latente. Entonces la masa es 5 por el calor específico del agua, que es 1, por la diferencia de temperatura, que va a ser 25, más el calor latente, que sería 5 de la masa por 80 para que esto se convierta en hielo, más 5 de la masa por el calor específico del hielo, 0.5, por la diferencia de temperatura, 20. Y esto es lo que nos pide. Esto nos da 125 más 400 más 50 y nos sale 575 calorías. Ahora vamos a estar resolviendo los ejercicios de mecanismos de transferencia de calor y vamos a empezar por el ejercicio número 2, que nos dice: una placa cuadrada de madera de 350 por 350 milímetros y de espesor 15 milímetros conduce calor a través de su espesor en condiciones estacionarias. Se mide la corriente de calor en la placa y es de 14.3 watts, cuando se mantiene una diferencia de temperatura de 25 grados Celsius entre las caras de la placa. Calcular la conductividad térmica del trozo de madera. Entonces, para este ejercicio usamos la fórmula de Fourier. O la ley de Fourier, y nos dice que la corriente de calor en la placa es de 14.3. Nos pide hallar la conductividad. El área lo podemos hallar ahorita. Sería 0.35 metros por 0.35 metros. Y el área nos da 0.1225 metros cuadrados. Ponemos acá 0.1225 por la diferencia de temperatura, que nos dice que es 25, todo sobre el espesor, que son 15 milímetros, y convirtiendo a metros nos da 0.015 metros. Despejamos acá. Sería 14.3 por 0.015 sobre 0.1225 por 25. Y acá nos da 0.07 watts por metro Kelvin. ¿Por qué? Ahora vamos a resolver el ejercicio 4, que nos dice la temperatura de uno de los extremos de una varilla de bronce de longitud L igual 50 centímetros y con diámetro de 3 milímetros y conductividad térmica de 109 watts por metro por grado centígrado, es 70 grados centígrados más alta que el otro extremo. ¿Qué cantidad de calor pasa por la varilla durante el tiempo de t igual a 1 minuto? Nos dice que la longitud es igual a 50 centímetros y esto es igual a 0.5 metros. K va a ser igual a 109 watts por metro por grado Celsius.
La diferencia de temperaturas es de 76 grados centígrados. Y nos dan el diámetro, que es 3 milímetros, o lo que es igual 3 por 10 a la menos 3 metros. Y esto entre 2 para hallar el radio. Entonces el radio sería 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces hallamos el área, que va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser pi por 1.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y esto nos da 7.068 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y nos piden hallar H, o la tasa de calor. Entonces va a ser 109, lo pongo así, 109 por 7.068 por 10 a la menos 6 por la diferencia de calor, 76, todo sobre 0.5. Poniendo esto en la calculadora nos da que H va a ser igual a 0.117 joules por segundo. Y nos pide qué calor pasa por la varilla durante el tiempo de 1 minuto. Entonces esto es por segundo y multiplicaríamos solo por 60. El calor va a ser igual a H por 60. Y el calor nos da de 7.02 joules. Y por último voy a resolver el ejercicio número 6, que nos dice: una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene un área de 5000 centímetros cuadrados en su sección transversal. Una de las caras está a 150 grados centígrados y la otra está a 140 grados centígrados. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? Y nos da acá que es igual a 80 watts por metro Kelvin. Porque usamos la fórmula K por el área por la diferencia de temperatura entre el espesor. Nos pide el calor que fluye, entonces nos está pidiendo H, va a ser igual a, nos dan K, 80 por el área. El área es de 5000 centímetros cuadrados, o lo que va a ser igual a 5000 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces lo multiplicamos por 5000 por 10 a la menos 4. La diferencia de temperaturas va a ser igual a 150 menos 140, y esto nos da 10. Y el espesor es 2 centímetros. 2 centímetros, o lo que es igual a 0.02 metros. 0.02 metros. 0.002. Perdón, si era 0.02 metros. Y ya respondiendo todo esto a la calculadora, nos da que H va a ser igual a 20.000 joules por segundo. Y eso sería todo. Muchas gracias.